Vamos con nuestra última plática antes de preguntas y respuestas. ¿Qué significa vivir en la divina voluntad? Una pregunta interesante, ¿no? Dice, vivir en mi voluntad significa soy el principio de todos. De mí todo desciende, como todo desciende del fiat divino. Así que soy el pensamiento, la palabra, la obra y el paso de todos. Todo tomo y todo llevo a mi Creador. Si entendemos esto, realmente estamos penetrando ya en la infinitud, en la magnitud de lo que significa ser Dios. Esto es lo que es Dios. Dios es el principio de todos, de Él todo parte, de Él todo tiene existencia y Él es el creador, el de donde parte el pensamiento, la palabra, la obra, el paso de toda la familia humana. Entendido desde el punto de vista de que Él da el impulso para que la criatura lo tome y lo pueda convertir en un acto. Esto lo hemos prefigurado en ocasiones como impulsos aparentemente como eléctricos, en que ese impulso nos sirve para poder tener el movimiento, poder tener esa fuerza para llevar a cabo una acción. Y en el momento que la voluntad divina está como vida en la criatura, en ese momento la criatura puede decir lo mismo. Ahora, se entiende que el vivir en la divina voluntad es oración. Es mucho más que una oración. Pero hay varias recomendaciones a no dejar de orar. En una de estas recomendaciones, se habla de una oración común, que es el rosario. Parecería como difícil poderlo congeniar, pero vamos a entrar en este terreno. Del libro 20, la lectura 4, dice lo siguiente. Hija mía, donde está mi voluntad, todo es santidad. En donde está mi voluntad, todo es santidad, todo es amor, todo es oración. Entonces, primera verdad, así ya rotunda, absoluta. Donde está la divina voluntad, todo es oración. El comer, el dormir, el caminar, el latir, el respirar, el ver, el escuchar, todo es oración. Y creo que ya lo podemos conceptuar perfectamente, ¿no? Dice así que estando en ti su fuente, tus pensamientos, tus miradas, tus palabras, tu latido y aún tu movimiento, todos son amor y oración. O sea, tenemos ya prácticamente este punto así importante, todo lo que hagamos. Dice, no es la forma de las palabras lo que forma la oración. No, es mi voluntad obrante, que dominando todo tu ser, forma de tus pensamientos, de tus palabras, de tus miradas, de tus latidos y movimientos, tantas fuentes que surgen de la voluntad suprema y elevándose hasta el cielo en su modo lenguaje, ¿quién reza? ¿Quién ama? ¿Quién adora? ¿Quién bendice? En suma, ella le hace hacer lo que es santo, lo que pertenece al ser divino. No es la forma de las palabras, o sea, no es lo que digamos lo que forma la oración,
No es la manera en que la digamos, no es la actitud que tengamos al decirlas, sino que es la divina voluntad obrante en nosotros lo que convierte en oración todo lo que nosotros hacemos. Ya lo hemos explicado, así que no creo que haya necesidad de volverlo a ver. Dice, por eso, el alma que posee como vida el querer supremo es el verdadero cielo, que aunque fuera mudo, narra la gloria de Dios y se presenta como obra de sus manos creadoras. Cuando Luisa se refiere a la oración, vamos a tratar de ver la experiencia que Luisa tiene ya con la divina voluntad, ya no nada más lo que Jesús le dice. O sea, porque bueno, Jesús lo está expresando y lo ha expresado así categóricamente como en esta última lectura que hicimos. Pero ahora vamos a ver de qué manera lo toma Luisa, de qué manera lo interpreta Luisa y de qué manera Luisa lo lleva a cabo, lo pone en acción para entender más o menos lo que ella ha ido afianzando, comprendiendo en ella. Y eso lo vamos a ver en las cartas que Luisa escribe ya muy al final de su vida y le escribe a varias personas, o sea, religiosas, a alguna que otra amistad, y vamos a ir viendo. Hay una carta en donde dice, mi buena hija en el querer divino. Dice, con hacer la divina voluntad, nosotros nos volvemos los verdaderos hijos de la Gran Señora, o sea, de la Reina del Cielo. ¿Por qué le dice esto? O sea, ¿cuál es la razón de que se esté refiriendo a esto? Creo que vale la pena ponerlo porque al principio de la carta dice, el cielo te recompense por los sacrificios que haces por propagar el libro de la Reina del Cielo. Me parece que la Mamá Celestial no termina jamás de decirte gracias. Gracias, hija mía. Y te prepara otras gracias, especialmente la gran gracia de hacerte hacer siempre la voluntad de su amado Hijo, la cual es portadora de paz, de gracias, de unión familiar y también de ayudas temporales. Entonces, esta persona a la que le escribe Luisa está promoviendo el libro de la Reina del Cielo en el reino de la divina voluntad. Y entonces, es por lo que le dice, con hacer la divina voluntad nosotros nos volvemos los verdaderos hijos de la Gran Señora y nos cambiamos en tabernáculos donde Jesús forma su morada. Ojo con eso. Un tabernáculo es el lugar donde se guarda, o sea, las hostias consagradas. Por lo tanto, es donde está Jesús. Ahí está presente Jesús. Ahora, la persona se puede volver un tabernáculo donde Jesús va a morar continuamente, va a estar continuamente en él o en ella, y ahí es de donde partirá todo lo que Jesús quiere hacer, hace, en fin. Y por eso dice, entonces, siendo tú un tabernáculo, todo lo que hacemos es sagrado, todo es oración. Todo es oración. Aún las cosas más indiferentes, las mismas cosas naturales, necesarias de la vida, con el hacer la divina voluntad, se transforman en oración. Esto es lo que hemos ido tratando de exponer en todas las participaciones anteriores. O sea, ya no es un momento específico, ya no es una actitud específica de ponernos a orar. Ahora, la oración que es alabanza, que es gloria, que es amor, que es retribución, que eso es la oración. Y
que es una petición constante, pero una petición de lo que Dios mismo quiere pedir. Eso se está llevando a cabo en todos los actos, porque la divina voluntad se debe volver vida de la criatura. Cuando decimos que el acto, o sea, que la divina voluntad se vuelve vida, quiere decir que concurre en todos nuestros actos. Por ejemplo, que el latido del corazón. El latido del corazón, bueno, es un movimiento de ese órgano que está continuamente latiendo, pero se vuelve vida de todo lo que hagamos. Nosotros podemos pensar, podemos obrar, podemos caminar, podemos hacer cualquier cosa, comer, en fin, gracias al latido del corazón. Si el latido del corazón no estuviera presente, no habría vida. Por lo tanto, la vida se forma a partir de ese latido y entonces el latido está presente en todos los actos. En el acto de caminar, el latido, o sea, la circulación de la sangre está presente en las piernas, en los pies. La circulación de la sangre está presente en las manos, en los miembros, por lo tanto se vuelve obra. La circulación de la sangre está presente en la boca, por lo tanto se vuelve palabra. En el cerebro se vuelve pensamiento. Si la circulación de la sangre no estuviera, ni hay paso, ni hay latido, ni hay pensamiento, ni hay nada. Estaría muerto. Entonces, el alma que se vuelve tabernáculo, que se vuelve el lugar donde ahí está Jesús, y ese Jesús se forma, se funde con la criatura. Ahora es como el latido del corazón. Todo lo que se haga, todo es oración, porque todo parte de ese lugar, de ese tabernáculo donde habita Jesús. Y por eso dice, aún las cosas más indiferentes. En alguna ocasión, o en 2 o 3 ocasiones, Jesús dice que aún en los actos naturales, esto es importante, ¿qué entendemos por actos naturales? Tenemos la costumbre de ponerle valor o de ponerle un determinado, pues sí, yo diría valor a los actos que hacemos. Hay actos que son muy valiosos, hay actos que son menos valiosos y hay actos que nos negamos a estar comentando porque los consideramos como algo como sucio, como indigno, como algo que no se debería de decir. Esos son los actos naturales, que cada quien lo interprete como pueda. Pero en esos actos naturales también está la divina voluntad llevándolos a cabo, porque la divina voluntad se vuelve el motor de todos los actos de las criaturas. Por lo tanto, aún en el acto más natural, en el acto más indiferente, está formándose una vida divina y ese acto está siendo oración. O sea, tendremos que estar orando continuamente gracias a esto, ¿sí? Y por eso dice, aún las cosas más indiferentes, las mismas cosas naturales, bueno, lo voy a decir, el obrar, el orinar, son actos de nuestro organismo. Y en esos actos está la divina voluntad poniendo su movimiento, haciendo que ese acto se lleve a cabo y por lo tanto es un acto divino. Y ese acto divino se convierte en oración. O sea, es increíble lo que estaba hablando. La criatura se vuelve oración continua. Ahora la pregunta es, ante esto, necesitaremos orar. Orar a lo anterior. Regresarnos al celular. O sea, creo que es muy clara la comparación. O sea, sentarnos a la mesa con la persona que
queremos compartir y cada uno con su celular para estarnos comunicando. Yo creo que sería lo más absurdo que pudiéramos hacer. Y entonces, quizá con esta idea, con este contexto, podamos entender por qué se dice que hay que renunciar a lo anterior. Que lo anterior fue bueno, por supuesto que fue bueno, fue santo, fue querido por Dios. Por eso pusimos esas 4 etapas de oración a través de la familia humana. Pero ya habíamos dicho que tanto la primera como la cuarta son las verdaderas. La segunda y la tercera son medios para lograr llegar a la cuarta, otra vez al final. Si nos fijamos en el libro de cielo, en el título del libro de cielo, que es un título puesto por Jesús, creo que ahí hay una perfecta declaración de lo que es. Es el regreso, la llamada a la criatura para regresar al punto de origen, a la finalidad para la que fue creada, que es exactamente esta, ¿sí? Entonces continúa Jesús y dice, con el hacer la divina voluntad se transforma en oración todo, en oración, en adoración, en amor hacia nuestro dulce Jesús. Yo le agregaría en reparación, porque no lo podemos dejar de lado. Y para mí en lo personal significa mucho y me interesa mucho que entendamos que no necesitamos hacer otra cosa para reparar que vivir en la divina voluntad. O sea, ese es como el culmen de todo. Y es una reparación continua. Ya dijimos por qué. Porque es darle a Jesús lo que Él quería recibir por medio de sus sufrimientos. Dice, en otra carta, le dice, está hablando Luisa, es a una religiosa, y le dice, además, otro trabajo quiere confiarte el querido pequeño, o sea, el pequeño Jesús, que a las muchachas que te circundan, yo supongo que eran las muchachitas que entraban al convento, debe haber sido como las que iniciaban ahí como postulantes, les hagas conocer que todas poseen a Jesús, ¿sí? Que todas poseen a Jesús en sus corazones. Y debes enseñarles el modo para hacerlo crecer. Si haces esto, puedes estar tranquila, porque formarás tantos tabernáculos al pequeño Jesús. Esos tabernáculos de los que se hablaba en la lectura anterior, o sea, si hacemos esto, estaremos seguros de que en cada criatura se formará el libro, bueno, no libro, perdón, sino el tabernáculo. Dice, yo no quiero, ni Jesús quiere que pierdas la paz. Busca en cada cosa la voluntad divina y tu ser, o sea, toda tú, se volverá plegaria continua en cada cosa. Y tu ser se volverá plegaria continua en cada cosa. No son las palabras que forman la oración, sino nuestra unión, ¿sí?, con la divina voluntad. Y entonces todo es sagrado, santo, oración en nosotros. Y además, la paz es el ojo de nuestros actos, por lo que os indicará cómo amar a Jesús y hacerlo amar. Claro, por supuesto que sí. Clarísimo, ¿no? O sea, en cada cosa que se haga con la divina voluntad, todo se vuelve una plegaria, todo se vuelve una oración, ¿sí? En todo lo que hagamos.
y que no son las palabras. No es, ahorita me viene a la mente algo que a veces a mí en lo personal me irrita, y lo confieso abiertamente. Cuando alguien dice, esta oración es muy potente, y dice uno, ah, caray, hay oraciones potentes y no potentes. O sea, perdón, eso es una tremenda, tremenda equivocación. La oración humana es quizá potente desde el decir, es que mi teléfono es de última generación, ¿sí? Mi celular es de última generación y es más potente. Bueno, quizá, pero en oraciones no hay oraciones potentes y menos potentes. Y en la divina voluntad todo es divino. No hay un acto divino más potente que otro. Por lo tanto, todo es igual. Y aunque nos parezca una locura, porque parece una locura, hasta en los actos más naturales, que ya dijimos hasta qué momento, en el movimiento de mis células todo se vuelve oración divina. En los actos que mis células están haciendo, que ni idea tengo de que tengo células, ni idea tengo de qué pueden estar haciendo esas células o mis órganos, ahí estoy dándole a la divinidad todo lo que ella quiere recibir. Y lo vuelvo a repetir, también la reparación. En la carta 84 dice lo siguiente: por eso te recomiendo, en cualquier estado en que estés, estate tranquila. No pienses en el frío o en el calor. La divina voluntad es más que todo, más que la plegaria, más que el recogimiento, más que el fervor, más que los milagros, más que todo. O sea, ojo con esto. En cualquier estado en el que estés, que ya hemos mencionado, en el estado de carencia de alguna cosa material, en el estado de carencia de alguna cosa espiritual o moral, moral en cuanto a afectos y espiritual, que ahora nos hemos encontrado en una época de carencia espiritual, que nos han vedado, nos han obstaculizado en algunos momentos o en algunos lugares la presencia de Jesús Eucarístico. Estémonos tranquilos en cualquier situación que nos encontremos, incluso en estas carencias. No pensemos en nada más, sino todo en la divina voluntad. Y la divina voluntad es más que la plegaria, más que el recogimiento, más que el fervor, más que los milagros, más que todo, más que la Eucaristía. Y eso nos cae como bomba a nosotros. O sea, decir, más que la Eucaristía. Y es algo que también Luisa en algún momento llegó a pensarlo, estando Jesús hablándole de la divina voluntad y diciéndole las maravillas, como nos lo está diciendo a nosotros ahora. De repente Luisa dice en su interior, ya nada más falta que ahora me venga a decir que su voluntad es más que la Eucaristía. Y se presenta Jesús y le dice, ¿qué crees? Bueno, el ¿qué crees? Es mío. Le dijo, así es, la divina voluntad es más que la Eucaristía. O sea, y pone varias cosas de por qué, ya las hemos hablado, pero hay una que es importante, porque dice, la Eucaristía está sujeta a la disposición de la criatura, está sujeta a la actitud con la que la reciba. O sea, no es la Eucaristía la que modifica, la que hace que el alma llegue a determinada altura, sino es la disposición de la criatura. Y en ocasiones la criatura, al recibir la Eucaristía, la recibe incluso para mal de ella.
Incluso puede servir para condenación. En la divina voluntad no hay ese peligro. La divina voluntad, la criatura se debe poner en las condiciones de recibirla y permanecer en ella. Si no está en las disposiciones adecuadas, la divina voluntad no está en la criatura. La divina voluntad permanece continuamente. La presencia eucarística, la presencia real de Jesús en la Eucaristía, se pierde en el momento de la digestión de la especie. En fin, o sea, es más que la Eucaristía. Hay una carta en donde menciona lo del rosario. Esto lo quiero poner y lo quiero hacer hincapié porque parecería que nos está desmintiendo todo lo anterior, todo lo que hemos vivido, lo que hemos escuchado, perdón. Es la carta número 35 y está dirigida a un recluso, ¿sí? A un preso. Y entonces le dice: querido hermano en Jesucristo, sumamente agradable me ha sido vuestra petición del libro de la Reina del Cielo, pensando que también en la cárcel la Mamá Celestial viene a hacer su visita para haceros de madre, de manera de confort. Bueno, entonces repetimos, es la carta número 35, que va dirigida a un recluso, a un preso, y le dice: querido hermano en Jesucristo, dice, pensando que también en la cárcel la Mamá Celestial viene a hacer su visita para haceros de madre, de maestra. No, chicas, sí señora, porque ellos se fueron por allá para una boda. ¿Se acuerda del primo de José Luis, cómo se llama ese muchacho? Leonardo. Si nos hace un favor de cerrar su micrófono. Bueno. Y también a daros su dulce compañía para enseñaros a vivir de voluntad divina y a formar también en la cárcel el reino del querer divino. Por eso, hermano mío, ánimo, confianza, porque tenéis una mamá celestial que os ama mucho, que no os dejará jamás. Y si la escucháis, hará de la prisión un santuario. Y si la debilidad humana os ha conducido a prisión, la soberana reina viene con la fuerza de la divina voluntad para conduciros al cielo y volveros menos tristes los días. Más bien, las penas, las privaciones, la soledad os las cambiará en reescritos y conquistas eternas. Os hará sentir la paz que ni siquiera en el mundo se goza. La divina voluntad os transformará y sentiréis la vida nueva que os traerá la celestial Señora. Sepa que yo soy una hermana suya de prisión. Desde hace más de 50 años, el Fiat Supremo me ha aprisionado dentro de un lecho. No obstante, estoy contenta, estoy feliz. Pero, ¿quién me vuelve feliz? La divina voluntad que yo busco hacer siempre. También usted puede ser feliz si hace la divina voluntad. Si nos fijamos hasta ahorita, el contexto en el que está, es el mismo plan, el mismo contexto que la Virgen está apareciéndose en muchísimos lugares. Y lo que está tratando de hacer es de convertir a las personas, de hacer que regresen a su punto de unión con Dios. Eso es lo que está queriendo. Por lo tanto, en esta carta Luisa está externando lo que la Virgen está queriendo hacer. O sea, y se lo dice porque este recluso le pide que le mande un ejemplar del libro de la Reina del Cielo.
O sea, de alguna manera le llegó, está interesado, lo está leyendo, o tuvo noticias de eso, y entonces ahora lo quiere tener ya ahí en su prisión. Por eso ahora Luisa le habla de todo lo que la Virgen quisiera hacer con él, que la Virgen lo que quiere hacer con él es convertirlo. O sea, está en ese proceso de conversión. Y entonces dice, oh, ¿cómo cambiará vuestras amarguras? Sentiréis una verdadera fuerza divina que facilitará vuestro penoso estado. No dejéis jamás el rosario a la Madre Celestial. Y si podéis, haga de misionero con los encarcelados, haciéndoles conocer que la Reina del Cielo quiere hacer su visita a todos los prisioneros para darles el don de la divina voluntad. Y si tenéis necesidad de alguna otra copia y no podéis pagarla, estoy dispuesta a mandárselas gratis. Os dejo el manto de la Madre Celestial a escuchar sus lecciones de cielo. Os dejo bajo el manto de la Madre Celestial a escuchar sus lecciones de cielo, y con mis saludos me digo vuestra hermana afectísima. Si nos dimos cuenta, vuelvo a repetir, está hablando de conversión, está hablando de una persona que apenas está empezando, que quiere entrar, que quiere conocer, y lógico, le pide lo que la Virgen pide continuamente, el rosario. ¿Por qué lo pide la Virgen? Porque es una oración que es la primera mitad de la oración, es toda la descripción de lo que es María para Dios. Primero es el saludo del arcángel, pero no es el saludo de él, es el saludo de la divinidad hacia María, transmitido a través del arcángel, que es Ave María, Ave, no Dios te salve, sino Ave María. Y el Ave María, el ave quiere decir, es el saludo que se le daba a los emperadores, el que se daba a las personas de muy alta esfera en la política, o sea, al emperador, a la reina, en fin. Luego continúa Ave María, llena de gracia, el Señor está contigo. Y esta es una de las alabanzas más queridas por la Virgen, el Señor está contigo. O sea, es la ratificación de que Dios se permaneció continuamente en ella. En fin, la segunda mitad del Ave María ya es la parte del hombre, la parte que el hombre ha puesto. Pero todo esto, de acuerdo, ¿le es agradable a María? Por supuesto. Es totalmente agradable, es totalmente satisfactorio esta oración para ella. Ahora, algo que debemos aclarar también. No es que la Virgen le haya dicho a Santo Domingo o le haya enseñado el rosario. Eso es un invento. Lo podemos ver incluso en las mismas declaraciones de la orden de él, en donde nos dice claramente que es la continuación de lo que se hacía en la antigüedad en los monasterios, en donde, donde los monjes, o sea, que entraban y que a veces eran analfabetas, que a veces no tenían un conocimiento completo, ni siquiera sabían leer. Pero para suplir eso se ponían a repetir continuamente, o sea, el nombre de María o repetir Padres Nuestros. Esa era la oración de ellos. Ahora, en este sentido, es como se empieza después, poco a poco, a ir alabando a María, ¿sí? Y se convierte en una práctica rutinaria de los monasterios. Cuando la Virgen se le aparece a Santo Domingo, le ratifica exactamente que continúe con esa actividad y pone como ciertas directrices,
¿sí? Para hacerlo. Y después, poco a poco, se va también dividiendo el rosario en los misterios, en fin. Pero no es la Virgen la que le enseña y la que le dice a Santo Domingo que hay que hacerlo, sino es diferente, no es así. Yo creo que para entenderlo entren en internet, en la página de ellos, y van a ver cómo ahí está descrita la historia del Ave María. Con esto no le quiero restar valor al Ave María, al contrario. O sea, quiero ponerla en su justa medida y quiero poner en su justa medida el rosario. Hay gran discusión sobre si el rosario se debe continuar o no. Bueno, vamos a ponerlo de esta manera. Cualquier cosa que hagamos en la divina voluntad es algo que lo podemos poner, o sea, como acto de la divina voluntad. El rezar, el decir el Ave María son actos. ¿Los puedo hacer en la divina voluntad? Por supuesto. ¿Son actos divinos? Por supuesto. Ahora, todo lo que hagamos ahí es totalmente, ¿cómo decirlo?, satisfactorio a Dios, sí. Pero lo mismo daría, como es acto divino, lo mismo daría en otros actos divinos. O sea, lo mismo se haría en el leer algo, en el escribir algo, en el comer, en el hacer, poniendo la intención de alabar a Dios y de alabar a María. Pero el punto principal a donde quiero llegar es a esto. Los misterios que se recuerdan en el rosario son los misterios de la vida, tanto de María como de Jesús, como de los dos unidos. Los misterios gozosos, o sea, la encarnación, la anunciación, o sea, que es la encarnación, el que María vaya ahora como mensajera a llevar este mensaje a su prima Isabel, el nacimiento, o sea, esos son misterios de María, ¿sí? Todo lo que ella hizo en su interior. Ahora, los misterios dolorosos, bueno, es la pasión de Cristo. Y aunque parece que no toma parte María, ahora en la divina voluntad sabemos que está unida. Y el sufrimiento de María por todo lo que Jesús está pasando. La parte en los gloriosos, o sea, ya son la resurrección, en fin, que es también la parte aparentemente de María, pero que digo de Jesús, pero en que María está tomando parte activa en eso. Ahora, estos misterios se le van a renovar el gozo o el dolor o lo que sintió María en ese momento. Vamos a poner un ejemplo. Y es un ejemplo que hemos puesto muchas veces, pero si hay alguna persona que no lo haya escuchado, creo que vale la pena repetirlo. A una mujer, cuando tiene su primer hijo, el nacimiento de su primer hijo significa una gran alegría, un gran acontecimiento. Después de 20 años de que esto pasó, o 30, los que hayan pasado, el recordarlo le recuerda, le renueva esa alegría, ¿sí? Pero si en ese ni en aquel momento se le tomó una foto, en la foto al momento de nacer el niño, de ver al niño en sus brazos, eso reaviva el gozo, reaviva esa alegría de aquel momento. Si hubiera habido la posibilidad de tomarle un video, una película, a la hora de ver el movimiento, de oír, de escuchar el llanto del bebé, en fin, eso la haría vivir con más intensidad aquel recuerdo. Ahora, en la divina voluntad lo posee todo, ya dijimos, posee todos los actos, pero los posee en acto, como si nunca se hubieran terminado. Todo está en acto. Y el alma que tiene la divina voluntad como vida, tiene la posibilidad de acudir a ese momento
tomar los actos aquellos que sucedieron y entregárselos a María para que los vuelva a vivir, ya no para que los recuerde, sino que lo vuelva a vivir. Y decirle, Madre, aquí está este acto, el acto del momento de la anunciación, todo lo que sentiste, todo el gozo, toda la alegría que sentiste, aquí está. Y entonces María lo vuelve a vivir. María vuelve a vivir el momento del nacimiento de su hijo, el momento de que lo presenta al templo. En fin, es rehacer, volver a hacer que viva lo que se vivió en aquel tiempo. Por lo tanto, el gozo, la alegría, la felicidad que se le otorga es mucho mayor. Eso es en la divina voluntad. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hacer un rosario en la divina voluntad, pero de esta manera? ¿Por qué no empezar el misterio y ponernos, situarnos, fundirnos en la divina voluntad, llevar todo lo que sucedió en aquel instante y entregárselo a María para que lo vuelva a vivir? Que vuelva a vivir el gozo, la alegría, todo lo que sintió en aquel instante. Creo que sería lo mejor. El problema es que esto nos lleva más tiempo. No es nada más un segundo misterio y tal, o tercer misterio y tal, sino es ir repasando, ir tomando en este giro que hagamos, o situarnos en aquella situación y hasta donde la divina voluntad nos permita ir entendiendo lo que está sucediendo en aquel momento. Y no solo con María, que está sucediendo con el arcángel, que está sucediendo con el Espíritu Santo, que está esperando a que María diga su sí para penetrar en el vientre de María y darle toda, poner toda la, la acción de formar el cuerpo de aquella pequeña humanidad en donde el Verbo eterno se va a encarnar. Y así, poner todas las acciones, o sea, entonces de María, del Verbo que se encarna, el Verbo que está esperando que esté formada su humanidad para poderse encarnar. Esto sería rezar un rosario en plenitud. Si lo podemos hacer, maravilloso. Y si no, bueno, en la divina voluntad se lo estamos dando todo. Y con hacer hasta donde podamos algunas de las partes de este rosario, estaríamos entregándole a María todo el gozo de todas las acciones que se llevaron a cabo en esos misterios. Y no solo eso, sino también todas las acciones que no se llevaron a cabo y que, bueno, que no están expresadas en los misterios del rosario. Imaginemos cuántas experiencias, cuántas vivencias habrá tenido María con Jesús en el transcurso de toda su vida. Todo eso se lo podemos dar. No sé si queda entendido la diferencia entre un rosario normal, como lo rezamos, recitado, a un rosario en la divina voluntad. Y sobre todo, esa parte se lo está recomendando a un prisionero que está en vías de conversión. En el libro 22, la lectura 11 dice: Hija mía, cuando el alma reza en mi voluntad, todas las cosas y todos los seres creados ponen atención, suspenden todo, hacen callar a todo, y mientras están todos atentos para admirar el acto hecho en la divina voluntad, siguen todos juntos la plegaria. La potencia de ella llama y se impone sobre todo, de modo que todos hacen la misma cosa. Todos hacen la misma cosa.
Y luego dice, bueno, ¿qué es eso? Toda la creación se pone junto con el alma que está orando en la divina voluntad, o sea, que está obrando, se unen para unir todo lo suyo a aquella acción que está haciendo la criatura, a aquella oración que está haciendo la criatura. Todos los santos, todos los ángeles, Dios mismo se une a ese acto. Y entonces es una oración universal, es una oración en donde Dios mismo está a punto de rezar, de pedirse, de rezarse a sí mismo, adorarse, amarse, todo a sí mismo, a través de aquella criatura. Toda la creación también, o sea, ya hemos hablado un poquito de la creación, pero en fin. Y dice, si se unieran todas las otras plegarias para compararlas con una simple oración hecha en mi voluntad, esta, o sea, la de la divina voluntad, sobrepasa a todas, porque posee una voluntad divina, un poder inmenso, un valor incalculable. Yo mismo me siento investido de tal plegaria y como veo que es mi voluntad que reza, siento su potencia que me funde en aquella misma oración. Así que si no se obtienen las gracias por medio de las plegarias hecha en mi voluntad, que es plegaria universal y divina, si la justicia divina no queda aplacada y continúan lloviendo los flagelos sobre la tierra, significa que esa es la voluntad de Dios y que en vez de hacer descender aquellas gracias, hace descender los efectos de ella en las almas. Y si con esta no se obtiene, mucho menos se obtendrá con otras plegarias no hechas en mi voluntad, ¿sí? Que no contienen ni la potencia divina ni la fuerza universal. Creo que es clarísimo lo que está diciendo, ¿sí? Muy, muy claro. Vamos a continuar, tratar de terminar un poco con esto. En el libro 35, la lectura 11, nos dice lo siguiente. Mi pequeña hija de mi querer, ¿por qué temes? En mi voluntad no hay temores, sino sumo amor, valor y firmeza. Y decidida una vez no se cambia jamás. Tanto que para quien vive en ella, sus plegarias no son ruegos, sino órdenes. Y ella misma como dueña puede tomar lo que quiere. Ponemos todo a su disposición. Y esto porque todo en ella es sagrado, todo es santo, mucho más que viviendo en nuestro querer, no querrá ni nos ordenará sino lo que queremos nosotros. Por eso sus órdenes nos deleitan, nos hacen gozar y nosotros mismos le decimos, toma, ¿qué otra cosa quieres? Es más, por cuanto más tomes, más nos harás felices. Cuando la criatura quiere nuestra voluntad, todos sus actos son como tantos mensajeros entre el cielo y la tierra. Descienden y suben continuamente, haciendo la hora de mensajeros de paz, ahora de mensajeros de amor, ahora de gloria, y a veces llegan a ordenar a la divina justicia que se detenga, tomando sobre de ellos su justo furor. Cuánto bien hacen estos mensajeros. Cuando los vemos venir ante nuestro trono, nos reconocemos a nosotros mismos en estos actos, que disfrazados por los velos humanos de los actos de la criatura, esconden nuestra voluntad, pero es siempre ella. Y complaciéndonos decimos, cuánto arte de amor tiene.
Se esconde en los actos de la criatura para no hacerse conocer, pero nosotros la conocemos lo mismo, y amando también nosotros, la hacemos hacer lo que quiere. Por eso a estos actos los llamamos actos nuestros, y por tales nos reconocemos. Solo que la criatura ha concurrido y con sus actos les ha dado como los vestidos para cubrirse. Por eso ella es el apoyo donde se apoya mi voluntad divina y donde se deleita desarrollando su vida, haciendo prodigios inauditos, escondiéndose en la criatura como cubriéndose de sus vestidos. Bueno, con esto prácticamente damos como terminado todo lo que hemos estado leyendo y ahora el punto es, ¿habrá quedado claro? ¿Realmente habremos comprendido bien la diferencia entre lo que es la oración en voluntad humana y lo que es la oración en voluntad divina? ¿No tendremos todavía alguna duda de si se puede o no se puede llevar a cabo todo lo que antes hacíamos? De si en la divina voluntad realmente estaremos orando. Creo que todo lo que Jesús nos ha externado a partir de estas pláticas es enorme lo que nos ha dicho y sobre todo ha clarificado mucho cuál es la acción de la voluntad humana, cuál es la verdadera acción de esta voluntad en la criatura.